La película El niño con el pijama de rayas es una de las historias más impactantes sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, pero más allá de su impacto emocional, nos deja enseñanzas profundas sobre la humanidad, la moralidad y los peligros de la intolerancia y la indiferencia. A lo largo de este video, analizaremos no solo la historia de Bruno y Shmuel, sino también el simbolismo detrás de la película, sus personajes, su conexión con eventos históricos reales y sobre todo, lo que nos enseña sobre la sociedad en la que vivimos hoy. Para comenzar, hagamos un pequeño ejercicio de reflexión. Imagina que eres un niño de 8 años, con una vida tranquila, una familia que te cuida y una educación que te dice lo que es correcto y lo que no. Imagina que de un día para otro, todo cambia, te mudas a un lugar nuevo, un lugar donde hay algo extraño, donde ves personas con ropa diferente, personas que parecen estar en un lugar separado del resto, pero nadie te explica por qué. Esta es la realidad de Bruno, el protagonista de nuestra historia, quien sin saberlo, se encuentra en el centro de uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. La película se basa en la novela de John Boyne y nos cuenta la historia de Bruno, un niño alemán cuya vida da un giro inesperado cuando su padre, un comandante nazi, recibe un ascenso y la familia debe mudarse cerca de un campo de concentración. Aislado y sin amigos, Bruno explora su entorno y conoce a Shmuel, un niño judío que se encuentra al otro lado de una cerca de alambre de púas. Desde la perspectiva inocente de estos dos niños, la película nos muestra cómo el odio, el racismo y la deshumanización se infiltran en la sociedad y destruyen la empatía y la conexión entre las personas. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué simbolismos hay detrás de los personajes y sus acciones? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones al mundo en el que vivimos hoy? Para responder a estas preguntas, analicemos la película en profundidad. Para entender las enseñanzas de la película, primero debemos profundizar en su historia y en los personajes que la protagonizan. Bruno es un niño de 8 años que, como cualquier otro niño de su edad, es curioso, inocente y ajeno a la verdadera naturaleza de la guerra. Para él, su padre es un hombre respetado. Su familia es acomodada y su educación le ha enseñado que Alemania está en el camino correcto. Sin embargo, su mundo cambia por completo cuando la familia se muda, cerca del campo de concentración. El campo es un elemento crucial en la historia, ya que desde el punto de vista de Bruno, es solo un lugar extraño donde hay personas con pijamas de rayas. Para él, no hay una diferencia real entre él y los niños del otro lado de la cerca, lo que nos muestra cómo el odio y el racismo son construcciones impuestas por la sociedad, y no algo natural en los seres humanos. Cuando Bruno conoce a Shmuel, la película nos muestra el contraste entre dos realidades, la de un niño que tiene comida, un hogar y protección, y la de un niño que ha sido despojado de todo solo por su origen. La cerca que los separa simboliza más que una simple barrera física. Es la representación de un mundo dividido por la intolerancia y el prejuicio. Uno de los aspectos más impactantes de la película es cómo retrata el adoctrinamiento infantil en la Alemania nazi. La hermana de Bruno, Gretel, es un claro ejemplo de cómo la propaganda nazi moldeaba las mentes de los jóvenes. A lo largo de la película, Gretel pasa de ser una niña normal a una ferviente seguidora del régimen, cambiando sus muñecas por carteles de Hitler y repitiendo las mismas ideas de odio que le han enseñado. Por otro lado, la madre de Bruno representa la voz de la conciencia dentro de la familia. Al principio, sigue el discurso de su esposo sin cuestionarlo, pero a medida que la historia avanza, empieza a darse cuenta de la magnitud del horror que la rodea. Su evolución es una muestra de cómo algunas personas dentro del régimen nazi optaron por la negación y la pasividad hasta que el horror fue demasiado evidente para ignorarlo. El padre de Bruno es un reflejo de la obediencia ciega. Para él, su trabajo es solo eso, un deber que debe cumplir sin cuestionamientos. Esta actitud nos lleva a una de las reflexiones más importantes de la película. ¿Hasta qué punto la obediencia y la lealtad a una ideología pueden llevar a la deshumanización? El clímax de la película nos deja con una de las lecciones más dolorosas y poderosas sobre la guerra y sus consecuencias. Sin revelar detalles explícitos, el final de la historia nos muestra que el odio, cuando se normaliza, no distingue entre víctimas y culpables, y que las acciones de los adultos pueden tener consecuencias devastadoras incluso para aquellos que creen estar a salvo. Ahora que hemos analizado la historia en detalle, hablemos de sus enseñanzas más importantes y de cómo siguen siendo relevantes en la actualidad. La primera enseñanza fundamental es que el odio y el racismo son aprendidos, no innatos.
La amistad entre Bruno y Shmuel es prueba de que los niños no nacen con prejuicios, sino que la sociedad se los impone. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la educación y el papel que juega en la construcción de una sociedad más justa. Otra lección clave es el peligro de la obediencia ciega. La historia nos muestra cómo muchas personas aceptaron y participaron en el Holocausto sin cuestionar lo que estaban haciendo, simplemente porque seguían órdenes. Este tema sigue siendo relevante hoy en día, cuando vemos cómo las ideologías extremistas y la desinformación pueden manipular a las personas para justificar el odio y la violencia. También debemos hablar sobre la indiferencia. La película nos muestra cómo muchos personajes ven lo que está ocurriendo, pero prefieren ignorarlo o justificarlo. Esta es una lección crucial porque en la actualidad seguimos viendo injusticias en todo el mundo que muchas veces son ignoradas, porque no nos afectan directamente. Finalmente, el desenlace de la película nos deja con una enseñanza devastadora. El odio, cuando se convierte en norma, puede terminar consumiéndolo todo. La historia de Bruno y Shmuel nos recuerda que nadie está realmente a salvo en un mundo gobernado por la intolerancia. Después de analizar la película en profundidad, queda claro que El niño con el pijama de rayas no es solo una historia sobre el Holocausto, sino una advertencia sobre lo que sucede cuando permitimos que el odio y la indiferencia se normalicen. El cine tiene el poder de hacernos reflexionar y de enseñarnos lecciones que los libros de historia a veces no pueden transmitir con la misma fuerza emocional. Si esta historia te ha impactado, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios y a seguir cuestionando el mundo que nos rodea. Recuerda que el pasado no solo es historia, sino una advertencia para el futuro.